visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que Dios se ha revelado, Dios, la revelación general habla de las cosas que Dios ha hecho. Podemos conocer a Dios por las obras que sus manos hicieron. ¿Ven? Ahora, pero hay también la revelación especial, que es la otra parte. La revelación especial trata de la manera en que Dios le ha hablado a su pueblo, le ha hablado a su iglesia. ¿Cómo le ha hablado Dios a su iglesia? A través de su palabra. A través de su palabra. Esa es la revelación especial. La revelación especial se encuentra aquí en la Biblia. Dios mismo, ¿por qué la revelación especial? Porque Dios mismo se ha hecho conocer al hombre por medio de su palabra. El Logos se hizo carne en Cristo Jesús. Y en la Biblia Dios nos muestra su obra, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Y él ha puesto ahí en la palabra de Dios las obras que hizo y hará, porque hay cosas que todavía no ha hecho y nosotros nunca podríamos entender estas cosas si es que el Señor no nos hubiera revelado las cosas por medio de su palabra. ¿A quién? A su iglesia. ¿Por qué no le ha dado, por qué no se ha revelado a nosotros? Se le reveló por amor. Nos acercamos a su palabra por medio de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana fue elaborada por los apóstoles, la doctrina apostólica y la doctrina paulista o paulina del apóstol Pablo. Y es como decir, los apóstoles hablaban de una doctrina general, pero el apóstol Pablo de una doctrina integral relacionada a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo está dando entonces la forma como debe establecerse la iglesia para alcanzar el reino de Dios. Diferente a lo que los discípulos de Jesús enseñaban, ellos enseñaban la salvación y la resurrección y la vida de Jesucristo. Se hablaban entonces, pero todo el mensaje de ambos lados era cristocéntrico. Y de ahí tenemos que empezar con esta doctrina a nuestro modo de pensar. Busquemos ahora un marco histórico en la revelación. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, miren, ahora sí vamos a tener que tomar mucha Biblia porque aunque digan que la letra mata, tenemos que leer lo que dice la Biblia. 1 Corintios 3:1 dice, de la manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, que pues es Pablo, que es Apolos, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahí está la palabra. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. En este párrafo bíblico tenemos el marco histórico de la revelación cristiana. No tanto estén pensando en la división. Dice, es cierto, la iglesia presentaba un problema de división. El apóstol Pablo le dice a los discípulos que eso era producto de su carnalidad, de su carne, ¿no? De su inmadurez. ¿Qué más? Que sus celos y sus disensiones eran la expresión de que su vieja naturaleza, su viejo hombre permanecía todavía en ellos. ¿Qué más? Y luego les comienza a dar recomendaciones de que ni el que planta ni el que riega es más grande que el otro. Cada uno va a ser recompensado por Dios según lo que ha trabajado. Pero el que hace crecer es Dios. Y luego dice que la iglesia, los miembros
de la iglesia, que somos nosotros, son piedras vivas que están listas para sentar su base para formar la iglesia del futuro. Pero para ese trabajo de edificación, Pablo pone un fundamento en 1 Corintios 3:11. ¿Qué dice 3:11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. El fundamento entonces de la doctrina es Jesucristo. Jesucristo es el centro, no de una doctrina, de toda la doctrina cristiana, de toda. ¿Qué más? Que Jesucristo es el centro de la palabra, de su palabra. ¿Qué? Que Jesucristo es aquel a quien el Padre dio testimonio en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a él oí. Escuchen. Y Jesús dijo, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto que yo enviaré sobre vosotros, les hará recordar todas las cosas que yo les he hablado. Es decir, la revelación no se ha perdido en el aire, sino está permanentemente en la iglesia moviéndose. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos está haciendo recordar todas las cosas. ¿Por qué el Espíritu Santo es el Paracleto? ¿Qué es esto? El Paracleto viene de la palabra griega parakletos, con K. Y para muchos significa abogado, para otros consejero y para otros consolador. Abogado, consejero, consolador, etcétera, etcétera. Hay muchas interpretaciones y hay algunas iglesias y congregaciones que se toman una explicación de esta raíz griega y ellos dicen, no, es nuestro abogado, nos defiende de todo. Otro dice, no, es nuestro consejero. Otro dice, no, es nuestro consolador cuando tenemos problemas, aflicciones. Las tres cosas son las mismas, ¿no? Porque al final, si tú estás en problemas, Dios te defiende, es tu abogado. Si el diablo te acusa, Jesús te defiende, ¿no? Pero el Espíritu Santo es la persona que el día de hoy está en la iglesia, y con la iglesia y con los siervos que le gustan. Ahora, Juan 14:16. Vamos a leer un poco de Juan. Esos textos que yo les estoy dando, guárdenlos. 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Se dan cuenta? Amén. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, no yo, otro. Qué interesante es eso. El Señor Jesús está diciendo que Él va a enviar otro consolador. Entonces el Espíritu Santo es otra persona, es Dios mismo, pero ahora está en forma invisible en nosotros, en su iglesia, morando en nuestras vidas. Ven, qué tremendo es esto. Otro consolador. Ahora, también tenemos el versículo 26 del mismo capítulo, dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mire, hermano, cuando usted lee la palabra de Dios, ¿quién le hace recordar a usted su palabra? El Espíritu Santo. Y el que no lee la palabra de Dios, ¿quién le va a hacer recordar la palabra de Dios? Tenemos que leer la palabra de Dios para que el Señor nos haga recordar su palabra, porque no es nuestra palabra, no son nuestros argumentos, no son nuestros pensamientos. Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis palabras tus palabras. Usted puede pensar bonito, ser muy técnico y saber mucho de filosofía, pero no es tu mente, es la mente. Dice la Biblia que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Pregúntate, ¿tienes la mente de Cristo? Piensa como el Señor piensa. Él ha prometido en el versículo 26, 14-26, la Biblia dice,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí está el Señor hablando. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará. Está hablando el Padre, está el Hijo y ahora está el Consolador, el Espíritu Santo. Estamos viendo una trinidad ahí. El Señor está diciendo con claridad el Señor Jesús. Mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Jesús dice, el Espíritu Santo, el Paracleto, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. La doctrina cristiana lo enseña Dios mismo. Nosotros ahorita estamos tratando de ordenar, hacer un marco histórico, hablar de la revelación, de lo que nuestra capacidad lexicográfica nos ha podido dar la capacidad, ¿no? Hacemos un marco teórico, tratamos de pulirnos, pero el fundamento es cristológico. Cristo es el centro de la doctrina. La salvación, Cristo. La revelación, Cristo. La santificación, Cristo. La creación del universo, Cristo. La segunda venida, Cristo. El arrebatamiento de la iglesia, Cristo. El Espíritu Santo, Cristo. Cuando Él venga, Cristo. El milenio, Cristo. ¿Dónde sale Cristo? De la ecuación de la verdad. No sale. Él nos recordará todas las cosas. ¿Qué más? Aunque la palabra paracleto o abogado es media pasiva, está así tranquila, está pasiva, está tranquila porque nos da seguridad. Jesús nos da seguridad. No los voy a dejar solos. No tengan miedo porque me ven crucificado. No tengan miedo porque me ven derrotado. No se preocupen por eso. Yo ya cumplí mi parte. Ya obedecí a mi Padre, ya he venido, ya nací, ya dejé el Evangelio, dejé la doctrina. Les enseñé que yo soy el que va a redimir a la humanidad. Listo, y cumpliste tu palabra, Señor. 150 profecías cumplidas el día de mi muerte en la cruz. Ahora me toca resucitar. Falta cumplir la promesa, la revelación a través del Espíritu Santo, el Consolador que va a estar con la iglesia, el Consolador, el Paracleto que nos va a acompañar siempre. Tremenda verdad. Ahora, 1 Corintios 3:16. Este texto a mí me gusta muchísimo. 1 Corintios 3:16. Esto deben saberlo de memoria, ¿no? Algunos deben saberlo ya. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Antes, el Espíritu de Dios lo podíamos ver en forma visible y a través de símbolos. En el libro de Números, en el capítulo 10 de Números, lean esta palabra, por favor. 10 de Números, Números 10, versículo 33. Miren esta maravilla. Miren esta simbología real. Apoteósica, diría yo. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Presten atención a las palabras y a los números. Partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Qué tremenda esta verdad. El Espíritu Santo en el arca de Dios estaba buscando un lugar para que el pueblo de Dios tuviera descanso. ¿Acaso el Espíritu Santo el día de hoy no está buscando a nosotros, al que busca, al que clama, para darnos descanso? Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Un corazón lleno de conflictos no tiene la paz de Dios. No está con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo resplandece en medio de un mundo oscuro con su luz admirable. Sigamos leyendo. Dice, y la nube de Jehová
10:34, en Números. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. No vayas a cambiarlo, Anselmo, déjalo ahí esa palabra, ¿ya? No lo vayas a cambiar la imagen. Esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque si usted presta atención, Moisés tenía unas palabras, cuando el arca se movía, entonces gritaba a Moisés: levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Tenía su grito de guerra. Veían que el arca, la nube se movía o la llama de fuego se movía, y entonces Moisés gritaba, ¿no? Levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Tremendo, ¿no? Y dice, y cuando ella se detenía, o sea, ya llegaba al lugar: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Es algo parecido a lo que dice el pastor David, ¿no? Hoy estamos y mañana no estamos, ¿no? Él tenía también su dicho. A mí me llama la atención que aún esas cositas están puestas en la Biblia para que se den cuenta que la presencia de Dios era un motivo para que ellos se inspiren y estén en constante adoración y alabanza y adoración. Pero yo lo que les quería decir era cómo el Señor se movía y era visible el arca en forma de nube y en forma de fuego. Y los guiaba. Igualmente el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que estaba fuera del arca y estaba como forma de nube y en forma de fuego, esa llama de fuego que ardió en el Sinaí sobre el tabernáculo, hoy día, y esta es una gran verdad, hoy día esa misma llama se va a postrar sobre usted, sobre su cabeza, porque usted se ha convertido en el tabernáculo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y esa llama ya no arde sobre el tabernáculo, sino esa llama está ardiendo en tu interior, en tu corazón, de todos aquellos que le creen al Señor y creen y entienden que Él es nuestro fundamento, nuestro paracleto, nuestro consolador, que los ha redimido de todo mal. Aquí tengo los componentes léxicos de la palabra paracleto. El prefijo de para significa junto a o parte de. También significa contra de él. Así que hay que tener cuidado cuando uno interpreta los sofismas, los componentes léxicos que dio. Kalein. La palabra kalein significa llamar. Y el sufijo tos, paracletos. Tos dice quien ha recibido la acción. Y si lo quiero interpretar, paracalentos o paracletos, paracalentos, significa él ha recibido la orden de estar junto a ti, estar al lado de. Por eso dicen es el consolador, es el ayudador, porque más o menos eso significa el sufijo. Ahora, cuando usted ha leído el contexto bíblico de 1 Corintios 3:11, tiene una particularidad de que Cristo es el centro, que el pensamiento, el estudio es totalmente cristológico. A ver, el apóstol Pablo pone el hito doctrinal en ambos pueblos. Estamos hablando ya ahora de Israel y la iglesia. En ambos pueblos, judío y gentil, donde establece a Jesucristo como el principio de toda revelación doctrinal. Ahora, hay una palabra griega que significa temelius. Temelius significa fundamento. Fundamento. Fundamento daba a entender la piedra que se ponía para que un edificio se apoye y pueda ser edificado. Por ejemplo, en Saizaghuamán, en el Cusco, hay allá unas piedras, unas rocas inmensas a las esquinas que servían de base. Antes, como no tenían ellos, no usaban de repente médica concreta como nosotros,
ponían las rocas a precisión para que su propio peso la sostenga. Al menos eso es lo que vemos en Machu Picchu, vemos en Sacsayhuamán, en esas fortalezas, cómo esas piedras fueron el fundamento. Igualmente la iglesia tiene a Jesucristo como esa roca, ese fundamento. Lo que estamos estudiando hoy es un patrimonio, lo que es el fundamento de la iglesia. Este es el patrimonio de la iglesia. El Espíritu Santo es el patrimonio de la iglesia y eso tenemos que tenerlo claro. El doctor Samuel Pérez Milio, él habla sobre la distinción entre doctrina fundamental y doctrina general. Bueno, eso es lo que estamos tratando de tratar hoy, ¿no? Él explica, doctrina dice el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político. Entonces, doctrina no nos dice mucho, porque doctrina tienen hasta los pecadores, ¿cierto? Una cosa es doctrina cristiana y una cosa es la palabra doctrina solamente. ¿Qué es doctrina? Un conjunto de ideas, un conjunto de enseñanzas, principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ¿no? Por ejemplo, los lineamientos es una doctrina, ¿no? Una doctrina. Un conjunto de ideas, de enseñanzas, que tiene principios que uno debe caminar por ahí, ¿no? Una doctrina. Pero la doctrina cristiana es el mensaje del contenido de la predicación de Cristo. No hay más. ¿Qué es la doctrina cristiana? Es el mensaje, es el contenido de la predicación de Jesús. La doctrina cristiana no se ha inventado, no es el resultado de grandes foros, no es el resultado de una, ¿cómo se dice? De un planeamiento estratégico. No. La doctrina cristiana fue vivida primero. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y padecieron bajo el hacha, bajo el látigo, bajo el martirio, el contenido de su historia. No solamente hablaron, vivieron y nos entregaron la revelación de la doctrina santa de Dios, el Evangelio de Jesucristo y el don del Espíritu Santo, que es el tema que estamos tratando hoy. Gloria a Dios. Bien, entonces el contenido de la Biblia nos habla de la historia de esta doctrina en el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo y la unidad de ambos pueblos para la gloria de Dios. Efesios 2, 14, 22. Efesios Gálatas, Efesios 2, 14, 22. Sí, puede ponerla. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando usted lee este pasaje bíblico, usted puede estar pensando en una doctrina general, pero Jesús o Dios está tratando a la iglesia como si fuera una persona, ya que Cristo es cabeza de la iglesia, el fundamento de ella y el cuerpo de Cristo somos nosotros. La iglesia está compuesta por todo cristiano que ama al Señor en toda la tierra, en todo el planeta Tierra. Estamos nosotros formando el cuerpo de Cristo. Todavía no se ha, es como el cuerpo humano, que está formado por cientos de miles de leucocitos y glóbulos rojos. La iglesia somos como los glóbulos rojos, que estamos dándole forma al cuerpo místico de Cristo. Cuando se complete el número de la creación del nuevo hombre, de la iglesia, cuando tenga la estatura y la medida de Cristo, cuando Dios complete el número de esas células espirituales que deben formar su cuerpo, miren que esta tremenda sabiduría. Recién el Señor vendrá, porque ya todo se ha cumplido y el cuerpo, la iglesia, ya está formada. No estamos hablando acá de... Alguien está pensando que la iglesia son partidos políticos. No, no. La iglesia es un cuerpo. Cristo es cabeza de la iglesia. Estamos hablando de Dios. Y Dios lo hace así. Lo dibuja como un cuerpo para que usted entienda la unidad
del cuerpo de Cristo. La unidad de Dios en la iglesia a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, si la hermana Liliana Ramón canta una alabanza al Señor, ella hace su esfuerzo humano, o sea, su voz, ¿no? Y la vez pasada estaba ronquita ella con la gripe, pero así ronquita ha cantado ella, no importa, cantó el Señor de ella, ¿no? Pero ¿qué la mueve? ¿Qué motor la impulsa? Porque ella es como glóbulo rojo espiritual. Y va a llegar un Señor, porque ya conoce la palabra. Entonces, tenemos que razonar mirando al cuerpo. Por eso el Señor dice, ¿no sabéis que somos templo de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, todas son hechas nuevas. Si usted tiene que estar revestido, lo siento, del Espíritu Santo. Un ratito, por favor, vamos a solucionar. A ver, habla. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Se fue la señal. ¿Ya ven? Hasta el encuentro no quiere que le diga estas cosas, porque esto es importante. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado esta enseñanza miles de veces, pero hoy día estoy enseñando la enseñanza como la entiendo. El Señor, cuando usted ora al Señor y busca la palabra del Señor, usted le dice al Señor, Señor, ¿por qué? Porque somos un cuerpo. O sea que no hay diferencia. Todos somos parte de un trabajo. Hay algunos leucocitos que se van a ir a los pulmones a trabajar. Otros se van a ir al cerebro. ¿Se dan cuenta? Estamos programados para dar vida, hermanos. Esa es la verdad de Dios. Usted está programado para dar vida. Yo le hablaba a la hermana Lili. ¿Por qué ella canta? Porque el Espíritu de Dios la mueve. Pues. Y usted habla con ella, le dice, no, yo estoy agradecido con el Señor porque el Señor me ha sanado a mi esposo, ha bendecido mi hogar, mi familia. Hoy soy una mujer feliz, me levanto los dedos para arriba. Bueno, eso es lo que dice ella como humana, se engríe delante del Señor. Pero en el fondo, ella no sabe que es parte de un todo espiritual. Dice la Biblia, escuchen esto, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos. O hay alguno que no ha bebido del Espíritu de Dios todavía. Entonces, ¿cómo puedes hablar la palabra de Dios si no tienes el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Saben qué dice el Señor? No creáis a todo espíritu. Probad si ese espíritu es de Dios o no. El primer antecedente o la primera señal no es el hablar en lenguas, sino 1 Corintios 13 dice el amor. Jesús lo repitió. En esto conoceréis si son verdaderamente mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. ¿Qué doctrina es superior a esta? No existe otra doctrina. Pero amigos míos, hermanos míos y hermanas mías, esta es la doctrina del Espíritu Santo. Por ahí tenemos que andar. Sigamos. Todos los libros del Nuevo Testamento, a excepción de Segunda y Tercera de Juan, casi todos los libros del Nuevo Testamento contienen referencias a la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Cada uno de los evangelios comienza con una promesa del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia o lo que ya sucedió. Pero, amados hermanos, tenemos que admitirlo. Se trata de ahora la doctrina de la neumatología es una doctrina descuidada por parte de la iglesia a nivel mundial. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por causa del formalismo o por causa del temor al fanatismo?
ha provocado una reacción en contra. Entonces tenemos los dos extremos. Hay unos que creen demasiado y creen que el Espíritu Santo es esa sensación de que me da escalofríos, que me hace vomitar, tirarme al suelo, desmayarme, darme volantines o danzar como loco, saltar en un solo pie, etcétera. Eso piensan algunos, ¿no? Pero el Espíritu Santo es orden. Dice, el porqué de muchas iglesias están frías, pero no, la iglesia no puede existir sin la vitalidad del Espíritu Santo en sus vidas. Así como usted no puede estar sin respirar cada minuto, tu cuerpo necesita el oxígeno para existir, así nuestra alma necesita el Espíritu Santo. Y estaba hace un rato recalcando y yo puse un poquito y me puse a pensar, ¿por qué el Espíritu Santo es como el viento? Dicen que en una de las manifestaciones del Señor de su naturaleza, ¿por qué el Espíritu Santo es como el viento? En la naturaleza del Espíritu Santo, invisible, es invisible, a pesar de ser invisible, el Espíritu Santo lo llena todo. Pero Él puede aparecer en tu vida como un silbo apacible y delicado, o puede aparecer como un viento capaz de destrozar las peñas y estremecer los montes, como lo hizo con Elías cuando estaba escondido en una cueva. Tú puedes percibirlo así como percibes el aire que respiras, como lo percibió Job, o sentir su frescura y su poder en forma de un torbellino. También Job lo vio, pero Job no cayó al piso porque no pudo soportarlo. Job había dicho antes de que al Señor se le aparezca, que me diera saber dónde está la silla de Dios. Yo iría hasta a su trono y estaría de pie delante de él y le haría preguntas al Señor. ¿Qué haría Dios? ¿Me mataría? No. Él se sentaría a conversar conmigo. ¿Por qué me va a matar? Decía, si soy justo. Bueno, su deseo de Job se le cumple y el Señor se le aparece en un torbellino, en el viento, pero no pensó que se le va a aparecer como un torbellino. Estamos hablando de un tornado, esos vientos que arrancan casas, todo eso, algo así. Estaba frente a él y Job seguramente el viento, la tierra, sus pelos parados, veo sus llagas y heridas tapándose los rostros, no tenía tiempo para estar de pie, como dijo, no pudo. Y Dios le dijo, ¿quién es ese que quiere ser consejo con palabras sin sabiduría? Ahora yo soy el que te va a preguntar, tú ponte de pie y vístete porque estás desnudo delante de mí. Aceptar un desafío. Pero que el Espíritu Santo se manifiesta de esa manera. No quiere decir que el Espíritu Santo sea un viento, pero Él lo hace así para que tú te des cuenta de que Él está ahí. En una ocasión estábamos en una iglesia, en un culto de oración, y de todos los hermanos que estaban orando en voz alta, había una hermana que estaba en un extremo de una de las sillas, de las bancas, que estaba orando con toda su fuerza, gritando, balbuceando un montón de cosas, levantando sus manos, temblando. Ella es la que más gritaba en la reunión. Entonces yo me le acerqué a la hermana y puse un hombro puse mi mano en su hombro y le dije, hermana. Y cuando le dije hermana, la hermana abruptamente dejó de orar y se asustó y gritó, ¡ah, hermano, por qué me toca? Me asustó. Y yo me quedé pensando, esta hermana estaría orando con el Espíritu Santo, si está orando con el Espíritu Santo, si está en una relación íntima con Dios, ¿de qué tiene miedo? ¿Qué tipo de espíritu la mueve? Por eso hay que entender qué cosa es carnalidad y quién es el Espíritu Santo. Es una persona. Gloria a Dios. Tenemos aquí, hay muchas cosas que hablar. Miren, en el marco teológico, porque vamos a entrar al programa de la teología, estamos hablando de la naturaleza del Espíritu Santo. Tenemos ahí varios nombres y tendríamos que recopilar toda la Biblia, pero yo he puesto solamente los títulos de lo que vamos a tratar. Esto es lo que vamos a estudiar. Si es que nos alcanza tiempo, en estas semanas, tenemos que hablar de la naturaleza del Espíritu Santo. Empecemos con sus nombres, los nombres del Espíritu. Al Espíritu Santo en la Biblia lo encontramos con los nombres del Espíritu de Dios.
el Espíritu de Cristo, que está en la iglesia, el Consolador, que está en la casa del enfermo, de que está abatido, el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo simplemente. El Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene como un viento recio sobre los 120, como un acto único por primera vez. El Espíritu Santo de la promesa se cumple cuando estaban en aposento alto. La promesa se hace real. El Señor le dijo, esperen aquí para que reciban la promesa de mi Padre. El Espíritu de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Estaba diciendo el Señor, está hablando en forma de tres. Yo soy la vida, que se reveló en el principio en Génesis. Yo soy la verdad, la palabra que hizo posible todo lo que ustedes ven. Y yo soy la vida. Sin mí no existe nada. El Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia es la piedad, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, su iglesia. Quien nos ha abierto las puertas del cielo a través de la carne de Cristo, a través de las heridas de Cristo. Realmente en esa herida que el Señor le abrió en el pecho, nosotros hemos abierto un surco ahí y nos hemos metido por ese cuerpo sanguinolente para poder alcanzar redención. Así de crudo y de real es esto. Esa es la gracia, se llama la gracia, la misericordia, el don de Dios inmerecido para la humanidad. El espíritu de vida es otro nombre del Espíritu de Dios, el Espíritu de vida. Porque cuando uno se entrega a Cristo, usted pasa de muerte a vida. Cuando usted se entrega a Cristo, usted recibe la vida eterna, la vida que usted había perdido por vivir una vida pecaminosa. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, usted ha nacido de nuevo, tiene una nueva vida. Y el bautismo representa su muerte de usted. Pero ahora, cuando usted se convierte al Señor, el Señor tiene que bañarlo, tiene que cubrirlo con su sangre, tiene que bautizarlo en el Espíritu Santo. No estoy esperando que le caiga un relámpago del cielo. Sino, es su naturaleza. Jesucristo fue la cruz. Usted no ha ido a la cruz nunca. ¿Sí? Si Jesús fue, usted fue con él. La sangre de Cristo se derramó en la cruz. Ese inmenso dolor de Cristo lo pagó por usted. Y el Señor está diciendo, tú también has sufrido conmigo en la cruz. Y el Señor murió con inmenso dolor. Tú también has muerto en el bautismo. Y el Señor resucitó de los muertos lleno de poder. Tú también resucitarás lleno de poder. Porque Él lo hizo por nosotros. Jesús me representa. El espíritu de adopción es el otro nombre. El espíritu de adopción. El espíritu de adopción, ¿por qué? Porque antes éramos extranjeros, extraños, advenedizos, pero ahora pertenecemos a la familia de Dios. Dios nos ha adoptado, nos ha dado un nombre nuevo. Ya no tendré este nombre que tengo yo. Dios me dará una piedrecita nueva, un nombre nuevo. Él me ha adoptado. Ya soy su hijo. Somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Jesús y bautizados en el Espíritu Santo. Depende de usted ahora si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, que es otra cosa. Ser lleno del Espíritu Santo. Usted puede hablar nuevas lenguas, usted puede profetizar, usted puede tener dones de ciencia, dones de revelación. Los dones de Dios son como regalos que uno le viene cuando tú quieres hacer la obra de Dios. Dios te apremia, te da esas cositas. Ahora también en el estudio tendremos que tratar los símbolos del Espíritu. También tiene símbolos. Hace un momento yo les mencionaba que en el tabernáculo de Israel, el Señor se manifestaba en forma de fuego, columna de fuego sobre sus cabezas, columna de fuego sobre el tabernáculo de Dios. ¿Sabían que dentro del tabernáculo, en el lugar santo, había una lámpara que tenía 7 brazos? Es una maravilla esta lámpara de los 7 brazos, de fuego ardiendo. La lámpara tenía que estar encendidas todos los días, las 24 horas del día debían estar encendidas.
Esta lámpara representa a la iglesia, que debe estar encendida siempre. Que el fuego del Señor, la presencia de Dios, debe estar encendida en la iglesia de Cristo. ¿Y cómo se enciende la iglesia? Cuando todos juntos estamos en la iglesia por la causa del evangelio de Dios, de Cristo, cuando estamos nosotros activos predicando el evangelio, ganando almas para el Señor. Cuando nosotros nos hemos unido así, de esta manera, por el Señor hizo de ambos pueblos, hizo uno el Señor, para que nosotros juntos nos volvamos una roca, de tal manera que las fuerzas del infierno, las puertas del Hades, no prevalezcan contra la iglesia. El Señor también se manifiesta como viento, ya lo dije hace un momento, y eso es lo que más me gusta. Esa es la parte cuando el Señor, yo cuando a veces estoy predicando o estoy orando por los enfermos o estoy ungiendo personas con aceite, yo siento en mi cabeza que alguien gira de esta manera. Yo siento clarito como alguien se mueve así, una gran velocidad sobre mi cabeza. Yo siento a que alguien vuela en círculo sobre mi cabeza. Siento ese viento yo. Y digo, el Espíritu Santo está respaldándome en este día. Y ocurren cosas maravillosas en esa labor. Hay milagros, hay sanidades, hay palabra de Dios, hay bendiciones de parte del Señor. Y yo a veces me siento honrado de que el Señor use mi vida para cosas, para lugares que gente que no me conoce y siente la presencia de Dios. Agua. También, en cierta ocasión, el Señor le dijo a la mujer samaritana, si tú bebieres de este pozo, volverás a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, será como una fuente que salte para él, como vida, para la vida eterna, como una fuente que salte para la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué alto! ¡Qué alto! El Espíritu Santo es una fuente de agua que de la tierra, su agua puede llegar hasta el mismo cielo. ¡Qué tremenda! Yo nunca he visto una pileta de ese tamaño. Una pileta hermosa. Pero si Jesús les dijo a una mujer pecadora, a una mujer de nivel 00, que ella podría transformarse en una fuente, una unción que Dios le iba a dar, iba a ser tan poderosa que su unción iba a salpicar hasta el mismo cielo. A una mujer que no merecía nada. Oigan, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, ciertamente. Ni los discípulos entendieron, los discípulos están molestos. Señor, ¿qué se conversa con la mujer samaritana del Señor Jesús? ¿Qué hace ahí el Señor? Que me va a comer la comida que le va a comprar. Su estofado de pollo, su cevichito. No. El Señor Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. El día tiene 24 horas. Y va a llegar el día cuando yo ya no voy a poder trabajar. El Señor aprovechó el último minuto de su vida que le quedaba para poder salvar almas. Pero de una forma muy sabia. El Señor sabía que cada enseñanza que él daba, cada predicación que él tenía, algún día también yo la iba a predicar. Es tremendo, ¿no? Es una sabiduría de Dios tremenda, ¿no? Y así como yo, el Señor te hace pensar. Sello. Pablo dice que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, no solamente era una promesa de Jesús, sino que nos iban a sellar. ¿Qué significa sello? Solamente en los tiempos antiguos, los reyes, estamos hablando de una cultura antigua, los reyes cuando enviaban una carta, ellos no enviaban cartas escritas así nomás. Ellos tenían que utilizar algunos símbolos. Los reyes tenían una sortija que se ponía en el dedo medio, una sortija grande o un símbolo ahí, y tenían una especie de líquido. Y animalitos usaban unas tablitas de madera o si no también de arcilla, y cuando escribían ahí, él mojaba eso y lo acuñaba ahí. Estaba fresco, eso como un concreto, y plum, lo sellaba ahí, jalaba, plum, y quedó el huequito ahí señalado, era el símbolo. Por eso dice que las órdenes de Ciro el persa, o si no de Nabucodonosor o de Asuero, no podían ser abrogadas porque ya la ley estaba sellada. Cuando usted se convirtió a Cristo, el Señor lo selló con el Espíritu Santo de la promesa. Usted está sellado, usted es propiedad de Dios, usted va al cielo. Usted va al cielo siempre y cuando usted le haya entregado a Jesucristo su corazón de verdad, todo corazón. Porque es posible también que muchas personas pueden decir, yo soy cristiano, pero todavía no se han convertido a Jesucristo. Hablan de Dios, conocen las Escrituras,
qué bacán. Hay muchos curas que también enseñan la Biblia mejor que yo, inclusive. Pero tenemos que nacer otra vez. No basta con saber. El diablo sabe más de la Biblia que nosotros. Él está en la Biblia metido, tratando de destruir a Jesús mismo. Él no tiene miedo a nadie. A Cristo mismo. Al Dios omnisciente. Lo quiere tentar, es increíble. La osadía de este tipo, de este ser, ¿no? ¿Por qué lo va a respetar usted, el diablo? Usted no lo respeta para nada. Al contrario, ya lo conoce usted, le está mandando a sus agentes, le manda ahorita tiene unos chiquititos nomás, que lo fastidia como, pero cuando usted los derrota a esos chiquititos, le mandan los más grandes. Y usted derrota a los más grandes con oración o ayuno, le manda uno más grandote, al final le manda una potestad. Los derrota a la potestad, le manda un gobernador de las tinieblas. Y al final se queda con un principado. Entonces ya usted tiene que llamar a Miguel para que venga a su ayuda, como lo ayudó a Daniel. Daniel ya no podía ni un demonio contra él. Había pasado la prueba del foso de los leones, había pasado la prueba del fuego, los iba a quemar vivos, pasaron todas las pruebas. Y Daniel estaba ayunando 14 días en ayuno. Y el ángel Miguel le dice, me demoré un poquito, perdóname, porque al primer día de ayuno no yo hubiera estado acá, pero no pude venir porque el príncipe, el demonio que gobierna Persia, se puso a pelear conmigo y tuve que pelearme con él. Me duró 14 días la pelea. Imagínense, ¿cuánto tiempo peleando el ángel para que llegue a ti la palabra de Dios? Y ahora usted la tiene facilita, la tiene en sus manos. No tiene que pelear nada, solamente usted doblar sus rodillas y llorar y decir, gracias, Señor. Pero prefiere ver televisión que leer la palabra del Señor. Prefiere el internet, los juegos y esas cosas antes de estar cerca a Dios. ¿Usted cree que no va a cosechar tarde o temprano? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. También en este estudio, porque estoy haciendo un remanente rapidito, capítulo 2 dice el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. También tenemos que estudiar eso. Estoy hablando de un compendio porque prácticamente estamos entrando en un marco completamente teológico. Todo lo que yo les estoy diciendo tenemos que desarrollarlo uno por uno. Solamente estoy dándoles encimita nomás. Pero a esto ya la próxima semana ya tenemos que separar, ampliar esta separata para desarrollar la primera parte que les he hablado yo acerca de el misterio del Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Creador, el eterno Shaddai, Elohim, Jehová, Yahvé, que son nombres que no son los nombres de Dios, sino nombres que lo asocian con Dios, eso ténganlo claro, ¿no? El Señor habla el Espíritu Creador. Muchos dicen que Elohim está en Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ahí está Elohim. En el principio Elohim estaba creando los cielos y la tierra. El Espíritu Creador. El soplo del Omnipotente y su espíritu me dieron vida, dice Job. El Señor dice en Isaías, mías son las almas, yo las hice, para la gloria de mi nombre. Ezequiel que dice, Ezequiel también dice, mías son todas las almas, el alma que pecar esa morirá. Pero yo las he creado, yo las hice. El Señor está. El espíritu dinámico que produce. O sea, Dios, el espíritu de Dios no es un espíritu que está quieto así, esperando que usted haga algo para que él se mueva. El Señor está así. No. El Señor es dinámico, el Señor es el creador. El Señor está activo, está mirándote. El Espíritu Santo está que te mira. Él tiene tiempo. Él no se cansa. Ahorita terminamos la conferencia, todos se van a su cama a dormir o se van a comer su mejor pollo, pero el Espíritu Santo no. Él se va a sentar al lado mirándote cómo comes tu pollo. Y él va a estar sentado mirándote a los ojos ahí. A ver si en tu comida le dices, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. El Señor te dice, de nada. Señor, te amo tanto, gloria a Dios. Ahí está el Señor, enamorado de ti. Pero en mi caso lo hacen. Imagínate que tú vas a la casa de una persona a visitarlo y ellos se sientan a comer todo y tú estás sentado mirándolos y nadie te hace caso. Ni un pan te alcanzan.
pero estás sentado en la mesa con ellos. Y eres su invitado especial, pero en su mente, porque no te pueden ver. Porque dicen, yo soy como Tomás, si no meto mi dedo en su llaga, o en sus manos, en sus pies, yo no creo. ¿Se dan cuenta? No hay que ser como Tomás, porque la fe es pura. Como es el canto, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Pues créalo, Él está aquí. Él está aquí en esta conferencia, por ejemplo. Esta que me alienta a mí. Ya me dio hasta hambre de hablar de comida. Pero están aquí. ¿Qué produce el Espíritu de Dios? Porque es dinámico. Porque el Espíritu de Dios en este tiempo está más interesado en hacer nacer nuevos obreros que sirvan en el ministerio, en la predicación sobre todo. Está produciendo ministro del Evangelio. Por eso usted a veces cuando está en la iglesia tiene el deseo de enseñar la palabra, de creer, y a veces siente usted que ya sabe bastante. ¿Sabe cuál es la mejor forma de aprender? De rodillas, amigo. De rodillas aprende. No se aprende con libros. Eso es fácil. Pero no tendrás éxito nunca en tu vida cristiana. Siempre tendrás enemigos. Cuando tú conozcas, no confíes. Algunas personas piensan de que no, bueno, yo soy yo ya estudié, soy preparado, soy un ejecutivo y todo lo demás. No, lo estoy diciendo de forma mundial, ¿eh? Porque es lo que vemos. Pastores, he visto ministerios tremendos, poderosos han caído. Algunos murmuran por ahí que Marcos Witt ya su ministerio ha caído porque se fue al mundo, se compartió con unos reggaetoneros, el Grammy y no sé qué más. Estaba buscando pues dádivas humanas. Y Dios dice que no es tiempo de buscar dádivas, sino al contrario. Nosotros tenemos que dar la dádiva, la gracia de Dios, que es el Espíritu Santo en las personas. Pero algunos, el orgullo nos ciega, pues el dinero, la fama, eso no es para nosotros. ¿Por qué creen que a Jesús no le gustaba estar? Cuando el Señor hacía un milagro, no le decía a sus padres de una persona resucitada, no les digan que yo lo resucité, no hablen nada de esto, no pasó nada. No le digan a nadie. El Señor se iba y dijo, el Señor lo sanó, publicaban todo. Pero así es el hombre, pechimoso siempre. Nunca obedecen. Pero el Señor no le importaba la fama. Pero la misma Biblia dice, y la fama de Jesús se iba multiplicando día a día. No era porque la buscaba, sino el poder del Espíritu Santo lo hacía famoso. La gente dice que lo tocaba el Señor Jesús y sanaba. La mujer sirofenicia, la mujer que tenía un flujo de sangre, metió su mano entre las piernas de los hombres. Si tan solamente tocar el borde de su manto, ¡pau! Tocó y el Espíritu Santo lo sanó. Y el Señor, ¿quién lo ha tocado? Y todos dijeron, maestro, todo el mundo se está tocando. Y Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. El poder del Espíritu Santo salió de Cristo. Él sintió que el poder de Dios había actuado. Jesús no lo había pensado. El poder del Señor está sanando. El Espíritu Santo está atento. ¿Quién me está buscando? ¿Quién está ahí? La mujer dijo, si tan solamente tocar, el Espíritu Santo lo está oyendo. Por no decir que Jesús también. Tocó su manto y fue sana. Y todos le dijeron, maestro, pero la multitud aprieta. O sea, miles de personas estaban tocando al maestro y se quedaban enfermos. Miles lo tocaban y no les pasaba nada. Se enfermaban más todavía. ¿Ves? Pero la mujer, Jesús es fe pura, pues. Esté presente o esté ausente o esté invisible, usted tiene que tocar a Cristo por su espíritu, hermano. Ella dijo en su corazón, si tan solamente tocar, ella había decidido ya, ella creía así, si tocar su manto seré sano. ¿Quién le había enseñado esa doctrina? ¿Quién le había dicho a esa mujer pecadora que si me tocaba el manto de Jesús iba a ser sana? ¿Quién le dijo? Fue el Espíritu Santo. Aunque usted no lo crea. Y esa mujer ni convertida era. Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios sabía que ella luego de ser sanada iba a ser agradecida con su Dios. ¿Es usted agradecido con Dios? Obreros de Dios. Portavoces de Dios. Esto me gusta más. Portavoces. ¿Por qué? Porque usted ya no solamente se vuelve un obrero de Dios, no se vuelve solamente un discípulo de Dios, sino usted se vuelve un profeta de Dios, un portavoz de Dios.
usted oye directamente la palabra de Dios en forma audible, como lo escuchó el apóstol Pablo. Él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Por ahí sale por la internet, yo he visto las especulaciones de mucha gente que está hablando. Algunas podrían ser ciertas, que el Señor me llevó al cielo, que he visto el infierno, que el Señor me llevó al infierno y después me sacó al cielo. Así, ¿no? Dan los testimonios que ustedes escuchan, algunos reyes asustados. El Señor se me apareció, la vacuna es el 666, no se vacunen, el diablo está ahí, ¿no? Pero, ¿quién será un verdadero portavoz de Dios? Los ángeles. Hay ángeles en la tierra, hermano. Por ejemplo, anteayer salí de mi casa a eso de las 11 de la noche porque me dio hambre y quise comerme una hamburguesa y le compré a mis hijos, al frente de mi casa hay un triciclo donde venden hamburguesas y salí y no había y tuve que comprar entonces este pollo broster. Y mientras yo esperaba el pollo broster, la señora se demoraba en freír y todo, más o menos unos 20 minutos, 25. Subió una moto roja sin placas y de pronto bajaron dos tipos y justo en la puerta de mi casa había un muchacho que subía y bajaron con pistola y le quitaron su celular frente a nosotros. Y en la puerta de mi casa yo puse a pensar, si yo hubiera salido 5 minutos, 6 minutos después, me hubiera demorado un poquito más, me hubiera encontrado con estos en la puerta de mi casa, al lado del carro de mi hermano, ahí lo saltaron a este muchacho. Una moto roja completamente, toda roja, con techo azul en la puntita, sin placas. Robaron y pasaron por mi costado, la moto a toda velocidad, y todos los vecinos lo miramos. Mire, acaban de robar estos en la puerta de mi casa, les digo yo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y lo defienden. Pero a mí me dio unas ganas de devolverme el ángel de Jehová, hermanos, y alcanzar la moto y agarrar a esos tipos, porque este es el pan de cada día. Uno no está seguro ni en su casa. Por eso usted tiene que orar al Señor. Hay portavoces que nos cuidan, pero miren lo que tenemos que ver todos los días. ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en el Espíritu Santo? Él está activo día a día. Y el punto inciso 3 dice el poder regenerador del Espíritu en el Antiguo Testamento. Todavía estamos en el Antiguo Testamento. Amén. Mana Carmen, Sheila, para todos. Amén. Amén. Me avisas la hora ya. ¿A qué hora acaba? Bueno, me avisan cuando están cansados, hermanos, ¿no? El poder regenerador del Espíritu en el Antiguo Testamento. Sí, también el Espíritu Santo estaba trabajando, regenerando también en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Por ejemplo, el inciso A dice despliega actividad, pero no la recalca. Así que el Señor actuaba, ¿no es cierto? Actuaba. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de la actividad de Dios, ¿no? Que cuando ustedes, por ejemplo, cuando está Job y se ve una conversación entre Dios y Satanás, y Satanás va y le hace daño a Job, no sé si le pide permiso, ¿no? Pero Job ahí se mantenía firme y vinieron 3 amigos a tratar de consolarle. Imagínense. Y todo ese dolor y el sufrimiento de Job. Y Job comienza a hablar y a decirles, el soplo del Altísimo me dio vida, el soplo del Omnipotente. Él comienza a hablar del Espíritu Santo. Él decía, aunque mi carne esté deshecha y mi piel se me caiga a pedazos, yo sé que mi Redentor vive y al final me levantará del polvo. Gloria a Dios. Tremendo. Eso es tremendo. Entonces despliega actividad, aunque no la recalca, es el Señor. Después, su derramamiento general. Hay muchos pasajes de profetas menores que hablan de el derramamiento. Por ejemplo, Zacarías dice, en aquel día, en el día final de los tiempos, Jehová será uno y uno su nombre. Porque ella sabe que nosotros creemos en la Trinidad. Y dice, Jehová será uno y uno su nombre. Gloria a Dios. Y esta será la plaga con que Jehová herirá a los pueblos que tuvieren para pelear contra él. Sus ojos se reventarán en sus cuencas, su lengua se le deshacerá en su boca y su cuerpo se pudrirá estando sobre sus pies. Tremendo, nadie puede soportar la presencia de Dios. Pero ¿quién va a estar de pie delante del Señor? La iglesia. Su relación con la venida del Mesías. Casi todos los pasajes bíblicos nos han hablado de la venida de Cristo. Y los judíos enseñaban todos los días en las sinagogas que el Cristo venía.
Y Cristo vino y nadie creyó en él. Más bien lo crucificaron. De repente no va a pasarnos a nosotros lo mismo. Pensando que ¿qué va a hacer de Dios? No sabe predicar, es malo, no es lo que esperamos. Nosotros queremos un predicador así, tipo Benny Hinn, un especialista en echar fuera demonios, que cuando predique una palabra nos bote fuego, nos queme vivos, hermano, gloria a Dios. Ese tipo de cosas queremos. Pero están equivocados porque Dios no es así. Los judíos no pensaron que Jesús iba a venir, iban a ser un pesebre, iba a ser un niño humilde, hijo de un carpintero, y que iba a venir montado en un pollino, hijo, en una asna, y todo el mundo iba a gritarle, bendito que viene en el nombre del Señor. Después, manifiesta características especiales. Sí, en el Antiguo Testamento hay de todo. Ya hemos mencionado las características especiales en forma de fuego, las formas en que el Señor se ha manifestado, pero también en forma, por ejemplo, de enojo. Dice que el Espíritu Santo también se enojaba cuando la gente no respondía a las expectativas del Padre. Luego viene el Espíritu Santo en Cristo, que es lo que creemos que nosotros conocemos. Cuando hablamos del Espíritu Santo en Cristo, hablamos del nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, el ministerio de Jesucristo, la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. En todas estas operaciones, fue las operaciones del Espíritu Santo quien hizo posible esta manifestación. El punto 4, el espíritu y la vida del hombre. Gloria a Dios. El espíritu y la vida del hombre. Esto deberíamos estudiarlo, pero un mes entero, sinceramente. Porque esta es la parte que no estamos convencidos. Dice, convicción. En el papel sí, pero muchos no creen en el Espíritu Santo. O creen en el Espíritu Santo a su manera, o creen que ya tienen el Espíritu Santo, pero piensan que el Espíritu Santo solamente es un nombre, un título que lo tienen. Ya estamos con el Espíritu Santo, estamos bien. Somos salvos, no hay infierno, todos seguros. Yo estoy seguro de que es lo que digo. No sé por qué entonces en la Biblia aparece pasaje bíblico cuando dice el Señor: en aquel tiempo me dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hablamos lenguas, Señor, en tu nombre profetizamos, sanamos enfermos, en tu nombre, en tu nombre. Y Jesús le dirá en aquel día, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué lo dirá? Y voy a terminar porque es muy largo, todavía falta, y solamente son los títulos, todavía no hemos empezado porque la teología es bastante amplia, como ustedes pueden ver. Pero un día, un evangelista, Moody, J.H. Moody, fue muy famoso, no sé si en Inglaterra o Francia, pero él fue muy famoso, muy predicador, que él dice, Moody no podía dormir si no ganaba un alma para Cristo. Era un evangelista, pero esos natos que muy poco se ve. Y él conocía la palabra de Dios, la Biblia, y había estudiado muchísimo. El Señor hacía cosas extraordinarias por medio de Moody. Era un predicador muy reconocido en el siglo XV. Y entonces un día, a Moody, él se queda dormido y tiene un sueño. Dice que Moody sueña que está en el cielo. Amén. No se me duerman. Gloria a Dios. No se vayan a dormir por ahí. Mucha inspiración. Se le pasa por cenar antes. Mejor no cene antes de escuchar. Y entonces Moody dice que él tiene un sueño y él dice que aparece entre las nubes, este predicador, y ve ahí las puertas, los portales de gloria, y comienza a caminar por las calles de oro del cielo, y ve el paraíso, y está contento, dice, gloria a Dios, gracias Señor, ya estoy en un lugar hermoso, pero de pronto dice que todo se le hace un poco nublado, y aparece él, vienen ángeles, lo llevan de los brazos y lo llevan a otro lugar, lo sacan de ahí donde estaba tan feliz, a un lugar donde había un gran trono blanco, y había una persona celestial sentada en el trono blanco, totalmente inmenso, grande y glorioso, donde no podía uno estar de pie. Y él dice
Pero él estaba así contento y hacía el esfuerzo de ponerse de pie y decía, yo no puedo estar de rodillas porque yo sé en quién he creído y soy salvo, decía Moody. Entonces la voz de Dios que le habla le dice, J.H. Moody, tal, su nombre completo. Sí, señor. Le dice, la voz de Dios le dice, Moody, ¿ha sido siervo de Dios en la tierra? Sí, señor, siervo de Dios, soy evangelista internacional, señor. He predicado costa, sierra y selva, señor. Bueno, es una expresión. He predicado por todo el mundo llevando el evangelio, señor, y he ganado miles de almas para Cristo. Y ahora estoy aquí en tu presencia, señor, para que me des mi corona de vida que has prometido a los que te sirven. Le reclama Moody a Dios. Y Dios le dice, ¿has sido justo en la tierra, Moody? Y Moody dice, sí, claro, señor, sí, es justo. Y comienza a aparecer allí un gran, inmenso, una pantalla celestial a Moody. Y comienza a aparecer, sa, 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 sa. Y Moody dice, que señor, yo pensé que era justo. Pero ha dicho alguna mentira alguna vez Moody. No, no, ese soy mentiroso, yo jamás he sido, señor. Comienza a aparecer. Y Moody dice, señor, ¿que eso era mentira? Yo pensé que no era mentira. ¿Has robado una vez? Señor, eso sí, yo jamás he robado. Que soy tu siervo, señor, siempre te he servido, señor. Y comienza a aparecer. Plop, 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 plop. Moody ha sido justo en la tierra, ha sido perfecto. Moody ya no respondió nada, estaba agachadito nomás y se arrodilló y dijo, Señor, ¿qué te voy a decir? Cualquier cosa que yo diga, tú siempre vas a encontrar en mí manchas, porque no soy perfecto. Y comenzó a llorar Moody en el cielo y dijo, Señor, yo pensé que todo lo que yo había hecho era más que suficiente para alcanzar el cielo y mi corona. Pero ahora veo que no soy perfecto. Y seguramente que me espera el lago de fuego, decía él, y comenzó a llorar en el cielo delante de Dios. Entonces el Señor se puso de pie y levantó su mano así. Y Moody dijo, me va a condenar, y agachó su mano y comenzó a llorar. Moody se rodeó. Dios mío, lo siento tanto, lo siento con toda mi alma. Y el Padre levantó su mano así se puso de pie, levantó su mano, y de pronto una figura celestial aparece por su lado derecho de Moody y se pone delante de Moody, que era, él reconoció a él el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se paró delante de Moody y le dijo, Padre, es cierto que J.H. Moody no ha sido perfecto en la tierra y que él no ha guardado las leyes ni ha sido perfecto como nosotros. Pero no quiero que lo mires a él de frente. Quiero que lo veas a él a través de mí. Señor, le dijo, Padre, míralo a él a través de mí. Míralo a través de mi sangre. Míralo a través de mis heridas. Y yo he pagado el precio por su salvación. Gloria a Dios. Amén. Lili, amén. Pastor, amén. Amén, pastor. Gloria a Dios. Bueno, es bastante cansado cuando uno habla estas cosas y es tan largo, porque a veces hablamos títulos que es difícil de comprender. La teología es bastante complicada, hermano, por eso se necesita 3 años para estudiar teología. Y en un día no puedo enseñarles todo, es bastante complicado. Es que es una ciencia, es un estudio. Pero eso, para complementar todo esto, vamos a empezar la próxima semana, estaremos tratando la naturaleza del Espíritu Santo. Primero empezaremos con los nombres del Espíritu de Dios. Ahí vamos a empezar uno por uno, desarrollados con pasajes bíblicos y textos bíblicos, y así hasta acabar la doctrina cristiana del Espíritu Santo. Es una doctrina general. Por eso que como es una doctrina especial, tenemos que conocer todo lo que Dios dice acerca de este tema, que es tan profundo. Pero lo que nosotros queremos conseguir con esta enseñanza es que usted entienda, conozca quién es el Espíritu Santo y entienda que es posible vivir en comunión con el Espíritu Santo todos los días, en su casa,
en su trabajo, con su esposo, con sus hijos, con las personas, con sus vecinos, con sus amigos, con sus amigas. Porque el Espíritu Santo es el que está ahorita con nosotros en la tierra. Ustedes mucho hablan de Jesús, pero es el Espíritu Santo que está en la tierra. ¿Alguna vez orado y dice al Espíritu Santo, gracias porque estás aquí conmigo? O hoy solamente dice Jesús, gracias porque, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesús es que echó fuera demonios. Hay que dar gracias por la vida que tenemos al Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Y todo el mundo trata al Espíritu Santo como si fuera el Espíritu Santo la tercera, pero la tercera ya que está en la cola, no está en la cola. Él es el que está primero ahorita. Porque el poder de Dios que hizo el universo puede crear en ti una nueva persona. Puede crear a ti una mente nueva, un nuevo corazón. Estás enfermo, Dios, el Espíritu Santo puede darte sanidad completamente a través de las heridas de Jesús. Jesús no tiene que morir en la cruz otra vez para sanarte, él ya te sanó. Él ya lo dijo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En tus manos tomarán serpientes. Eso significa demonios, serpientes, brujería, hechiceros. En sus manos tomarán serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, veneno, lo que sea, no les hará daño. Palabra de Dios. Sus manos pondrán sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Qué son estos? Son señales que siguen a los que creen, hermanos. No a los pastores. Estas señales seguirán a los que creen. Lo que pasa es que usted no ora y dice, pastor, óreme, por favor. ¿Por qué no oras tú? ¿Por qué no te arrepientes tú? ¿Por qué no te convences que eres pecador? ¿Por qué no te convences que Dios es la vida? ¿Por qué no te convences que tú tienes poder? Porque Dios te ha dado poder a ti para echar fuera demonios, sanar enfermos. Hay veces hermanos que dicen, pastor, estoy esperándolo, pastor. ¿Cuándo viene usted de viaje, pastor, a visitarnos acá para que ore porque estamos enfermos? Y hermano, oren ustedes, pónganse hermanos entre ustedes. Su palabra de Dios es la promesa de Dios. Y el espíritu que está aquí en Lima está con ustedes. Y el espíritu que está acá en Lima está en Israel, el espíritu está en toda parte del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y el Espíritu Santo también. No se olvide del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Hasta aquí nomás vamos a dejarlo porque ya algunos me están haciendo chinitos. No sé si me están saludando al estilo coreano o simplemente ya me están haciendo chinitos, pero aquí vamos a dejarlo. A ver, hermana Lidi, mucho comido hoy día, por eso está con sueño. Pero has hecho tu esfuerzo, tienes tu lucha, ¿no? Pastor David, Dime. queríamos saber si hay tiempo para 2 preguntas. Bueno, no hay problema, pregunten, a ver si podemos responderlo. Si no, tenemos que recurrir a la Biblia, nada más. ¿Sabe? Amén, Dígame. hermano. ¿Están abiertas las preguntas? Si pueden hacer alguna pregunta. Tenemos espacio para 2 preguntas. Pastor, buenas noches. Buenas noches. No, Jeremías. solamente para añadir, ¿no? El libro de San Juan que usted leyó, ¿no? Dice 14, libro de Juan 14, 16, ¿no? Dice, y yo rogaré al Padre, Dios dará otro consolador, ¿no? Nos hace entender que Jesús era en ese momento el consolador de los discípulos, ¿no? Entonces, al partir del Señor, ahora nos dejó al amado Espíritu Santo. Y creo que usted dice una gran verdad, ¿no? A veces dejamos de lado a Jesús, Dios, y dejamos de lado bastante al amado Espíritu Santo, porque ciertamente es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, que nos da el entendimiento. Con él pasamos las 24 horas. Y es más, hoy vamos a descansar y también él va a velar en nuestras vidas, ¿no? ¿No es así, pastor? Amén.
el envío del Espíritu Santo, del Consolador, no significa que Cristo ha dejado de ser el auxiliador de nosotros, nuestro abogado. Cristo sigue siendo el abogado de su pueblo. Juan nos dice que Jesús todavía ocupa ese cargo. Lo ocupa todavía. Cristo, cuya esfera, su labor ahora está en el cielo, dice, defiende a sus discípulos contra los cargos del acusador de los hermanos, como dice Pedro. Entonces, Cristo nos defiende arriba, pero Él está en la diestra del Padre. Desde ahí, que dice la Biblia, intercede por nosotros. Pero el Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Me entiende? No significa que Cristo está en el cielo sentado en la diestra del Padre. No significa que no pueda venir. Sí puede. Pero es el Espíritu Santo, el otro consolador que va a estar activo, porque la gracia de Dios significa la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la iglesia en la gracia de Dios. Cristo formando su iglesia, Cristo formando discípulos, Cristo trayendo el evangelio. Ese es Cristo. Pero el Espíritu Santo en la iglesia, formando la iglesia, y Cristo sentado en la diestra del Padre, esperando la orden de Dios para que regrese a levantar a su iglesia. Interesante. Sí, hermano. Porque la manifestación de los símbolos que nosotros conocemos acerca de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está representado por el Padre mismo en el Antiguo Testamento. Ahí vemos toda la gloria del Padre. Dios, yo soy Dios celoso, fuego consumidor. Amén. Y no significa que Dios pues sea pues malo, sino que Dios es justo. ¿Y cómo era la humanidad antes? ¿Y cómo es la humanidad hoy? Está peor todavía. Pero tenemos la gracia, no suerte, tenemos la gracia de que estamos viviendo nosotros en la época, en el tiempo de la gracia de Dios y el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, que son cosas diferentes. Entonces, hay que aprovechar ese tiempo porque este tiempo también se va a terminar y se va a terminar con la gran tribulación. Ya sabe usted en la iglesia que eso va a terminarse así. Gloria a Dios. Si Cristo se hubiera quedado en la tierra con nosotros, su presencia en la tierra hasta el día de hoy hubiera sido un ejemplo de imitar o de seguir. Pero Él ascendió al Padre, dice, para enviarnos el Espíritu Santo. Dice, Jesús dijo, si yo no me fuere, el Consolador no vendría. ¿Y qué de la iglesia? No era solamente que Cristo tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Cristo quiere que todo su cuerpo sea lleno del Espíritu Santo. Entonces Él se va para que el Consolador venga. ¿Me entiende? No estaban los tres juntos. O no estaba Dios revelado Dios está revelado en sus tres estaciones. En la gloria del Padre, en la gloria del Hijo, en la gloria del Espíritu Santo. Amén. Amén, pastor. Amén. Nuestro hermano Ricardo va a hacer una pregunta. Sí, Ricardo. Sí, buenas noches. Buenas noches, Buenas Pastor David. Hola. Gracias por la enseñanza de esta noche, que ha sido muy, muy interesante en realidad. Tengo una pregunta pequeña en realidad, pero creo yo que al igual que yo, seguramente muchos de los hermanos que estamos aquí también han sentido una inquietud, o al menos la que yo tengo. Sabemos de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador, y nos ayuda a interpretar la palabra de manera que sea la correcta, ¿no? Y de manera que sea la palabra revelada en nosotros, ¿no? Hace un momento comentó algo sobre una visión del hermano Moody, ¿no? Moody, ¿cierto? Moody, Sí. Moody. Entonces, eso, cuando escucho, digamos que experiencias así, de visiones, yo en realidad me siento, en realidad, un poco, no sé si llamarlo reacio a creerlo, o un poco, digamos que intrigado, en el sentido de que lo que pasa es que hay muchos predicadores que dicen de que tienen visiones, o el Señor le mostró esto o aquello, y a veces no sabemos si realmente esa revelación o esa visión realmente proviene de Dios, ¿no? Porque sabemos que el enemigo también puede revelar cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo saber si un hermano que dice que tuvo una visión por parte del Señor para mostrar algo a la iglesia proviene realmente del Señor, ¿no?
¿O es que esa visión podría reemplazar o sería equivalente a lo que Dios ya nos mostró en su palabra? ¿No? ¿Cómo poder Ah, discernir eso? Sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, ¿cierto? Pero amén. Muy bien, hay hermanos Ricardo. que tienen esa pregunta. Interesante. Hay una palabra muy importante que el Señor nos dice en Efesios, ¿no? O Jesús también lo dice. A Jesús le preguntaron. Y Jesús le respondió, le dijo, ¿cómo sabemos que es de Dios? Sí, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da malos frutos, ¿no? Tarde o temprano, la persona que hace cosas malas, sus frutos van a decir quién es. Él puede hablar maravillas por su boca, pero su corazón puede estar eh, entenebrecido. Por eso la Biblia dice, el pasaje que hemos leído en Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Su corazón es entenebrecido. Ahora otra palabra, la que tú dices, dice la Biblia en Romanos, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Quiere decir, necesitas el Espíritu Santo para entenderlo. No es que cualquiera puede interpretar la Biblia, ¿no? Cualquiera. Antes sí, pues tú sabes que la Iglesia Católica, en el tiempo de la Inquisición, ellos interpretaban la Biblia a su manera. Y ellos habían dicho que los papas, ¿no? Eran una especie de Dios. Y en nombre de Dios torturaban, mataban y hacían pedazos a las personas, los despellejaban, etcétera, etcétera, lo que habla la Inquisición. Pero ellos decían que lo estaban haciendo en nombre de Dios. A Jesucristo también, lo crucificaron en nombre de Dios. Caifás, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Caifás? Que era el sumo sacerdote, ¿no? Dice la Biblia, inclusive dice que él profetizó. No lo habló por su cuenta, sino que como era el sumo sacerdote, él profetizó y le dijo, nos conviene que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Y la Biblia dice, y no lo dijo por sí solo, sino porque era profeta y tenía que profetizar en ese tiempo. O sea, quiere decir, así sea este hombre un asesino que mató a Jesús y tenía envidia y todo. Miren, Dios aún a pesar de su condición negativa lo siguió usando para poder profetizar una verdad. Le conviene a la nación de Israel que Jesucristo muera para que Israel sea salvo. Esa es una verdad. ¿Ves? Y aunque lo dijo un perverso, no deja de ser verdad. ¿Cuándo es verdad lo que tú enseñas, lo que tú predicas? ¿Cuándo es verdad? Cuando tus frutos dan la gloria a Dios. No hay que ser muy sabio para entender esto, porque, por ejemplo, la historia de Moody, yo no la digo porque yo creo en la historia de Moody, pero me parece interesante ver de que a veces las personas como Moody, que era un evangelista internacional reconocido, y yo he leído sus escritos de Moody, yo he llorado con sus historias de él, muy profundas, un hombre muy sacrificado, pero que haya tenido una experiencia de un sueño y se vio en el cielo. Y yo entiendo que lo que Moody quiere decir es que Dios le enseñó a él que no era suficiente lo que él hacía, que necesitaba ser más humilde, que habrá fallado. Sí, prácticamente su ministerio era hermoso, pero aún así, un gran hombre de Dios, el mismo nivel de Wesley, es ese tipo de personas que no solamente han hablado del Evangelio, sino que han convertido sus vidas, sus familias, sus hijos, para cambiar la historia de su país y de las naciones, como Juan Wesley, ¿no? Que fue los primeros que abrieron colegios cristianos, por ejemplo, ¿no? Él se educaba por las calles, ahora hasta colegios y universidades tienen el nombre de Juan Wesley, pero en su vida personal él no ha sido así. Pero fue la obra, su legado, los frutos que ellos dieron, que lo hicieron interesantes y famosos. ¿Ves? Y para que uno conozca la obra del Espíritu Santo, la revelación tú sabes que está en la Biblia, pero tenemos que sentir que el Espíritu Santo nos inyecte fe. Y te voy a decir una mía para que no te hable de Moody, sino una mía, que a mí me pasó una experiencia, muy joven, casi de tu edad, ¿no? Estaba viviendo una etapa en que yo me sentía bastante autosuficiente, con las capacidades que tenía, porque la tenía. Ahora he bajado porque estoy anciano ya, ¿no? Pero en ese tiempo sí. Y yo le decía a los hermanos, y cuando a mí me pasaba algo, yo sentía que yo entendía las escrituras
estaba mal, entonces decía, ya está mal y me sentía frustrado. No encuentro una respuesta, Dios no me habla, estaba frustrado. Entonces yo voy a la casa de unos amigos, que era Juan y Rosa, que eran mis amigos, que eran personas que oraban, muy espirituales ellos. Y yo les digo a ellos, mis amigos, les digo, ¿sabes qué, Juan? Yo ya no creo ya. ¿Qué cosa no crees? Me dicen, yo no creo en las manifestaciones del Señor, cuando el Espíritu Santo habla lenguas y esas cosas. Creo que los hermanos mienten. ¿Cómo va a ser Dios así? O sea, no puede ser. Tú, Rosa, por ejemplo, que tú profetizas, o estás orando, levantas tu mano y dices, el Señor dice, y puedes señalar a las personas. Le digo, a mí me choca un poquito eso. Y cuando ella me dijo, pero David, cuando yo hablo, es el Señor el que habla. Me dice, y ella abre sus manos y me les tira así. Cuando yo hablo, es el Señor el que me habla y me abre sus manos así. Cuando yo abrí sus manos así, yo vi que sus manos se encendieron como fuego, con 2 llamas de fuego hasta arriba. Y sacudí mi cabeza y le miré, ¿qué? Y sus manos volvieron a ser normales. Y él miró sus manos y me dijo, ¿qué, David? ¿Qué me decía? Le digo yo. No, te dije que cuando yo hablo no soy yo, sino es el Señor. Y cuando volvió a abrir sus manos, aparecieron unas llamas de fuego azules en sus manos a una altura de medio metro. Y yo estaba mirándolas frente a mí y estaba mirando una visión. Y ella no veía nada, por supuesto. Y le digo, Rosa, tus manos han encendido con fuego. Y ella miró, uy, vamos a orar también para saber cómo se va a orar por mí. Pero bueno, yo tuve una experiencia así cuando era muy joven, que yo he visto en personas de oración, muy buenos como personas, muy buenos amigos, gente muy educada y todo lo demás. Sin embargo, sus revelaciones, Dios me mostró en las manos de Rosa ese fuego que se encendió para que yo vea. Y yo pienso que fue para que yo vea que efectivamente Dios sí se revela y Dios se manifiesta y hace ver a las personas que tienen ese interés, ¿no? Yo tenía ese interés, quería saber, pero el Señor me mostró en carne propia que una visión de fuego es real, ¿no? Y yo lo he visto real. Bueno, eso fue para mí. Sí, Ricardito. ¿Otra pregunta, Payo? Amén, pastor. Yo creo ya es muy interesante poder compartir la palabra, hablar, estudiar, y sabemos que es edificante para nosotros y poder conocer más de Dios. Amén, hermano. Entonces, ya siendo las horas avanzadas, podemos ya entrar a despedirnos, pero sin antes anunciarles que el día domingo, el culto presencial, 10 de la mañana, amén. Pero antes es el día viernes, el servicio de las damas, sábado, ¿no? Adolescentes, preadolescentes y jóvenes, a partir de las 5:45, 6:45 y 8 p.m. Amén, hermanos. Entonces vamos a despedirnos y quisiera pedir a nuestro hermano, a nuestro pastor Jeremías, si nos puede despedir con una oración. Amén, pastor. Vamos a despedirnos, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por la palabra de Dios de tu siervo David Muñoz. Bendice su vida, su ministerio. Gracias, Señor. Espíritu Santo, guíale. Tu palabra ya está revelada en tu palabra, Señor, en la Biblia. Gracias. Guíale mucho, bastante, dale sabiduría para darnos el entendimiento, para poder entender tu palabra. Bendice a cada hermano presente, a cada pastor, a cada líder presente que en esta noche ha participado de la enseñanza, y a toda la iglesia en general, a los pastores en general, y a todo el cuerpo de Cristo de Iglesia Luz del Mundo, Padre. Bendícele y ayúdalo. Y también al anexo San Juan que está presente, Padre. Muchas gracias, Padre. Nos despedimos en tu nombre maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Hasta luego, amada iglesia. Bien, hermano. Lili, ya Dios acabó los la bendiga. oración. Bendiciones. Amén, pastor. A todos. Chao, Lili. Chao. Bendiciones, bendiciones, pastores. Bendiciones, amados hermanos. Mara Raquelita, Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Saludos, Pastor David. Pastor César, buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos. Nos vemos, bendiciones, César. bendiciones, hermanos. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, Pastor David. La enseñanza muy buena.
Muchas gracias, hermanos. Muchas bendiciones con todos mis hermanos, con cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego. Eduardo, tienes que ensayar para el domingo. Bendiciones, hasta luego. Pues te llamo, Eduardo. Hasta luego, hermana Raquel, Dios les bendiga. Chao, Eduardo. Doctor David. Raquel, Clarisa. bendiciones. Bendiciones. Clarisa. Hola. Ya no te gusta que te digan Hermana Rita. Rita, Dios les Clarisa te voy a decir. bendiga. Raquel, hasta luego, hermana. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Roberto Coloma.